Así que, por favor, doctora, primero queremos agradecerle profundamente la gentileza que ha tenido de brindarnos su presencia en nuestro distrito. Sería demasiado largo enumerar los antecedentes de la doctora, vastamente conocidos por la inmensa mayoría de aquellos que estamos presenciando la charla que a continuación vamos a desarrollar, porque muchos o hemos sido alumnos o somos conocidos por nuestra actividad profesional. Así que, doctora, muchísimas gracias. Realmente para nosotros es un orgullo y un honor tenerla presente en este momento tan difícil para toda la ciudadanía en general y para los médicos en particular, y seguramente al final de su charla vamos a estar mejor informados que muchas de las ideas que tenemos en este momento. Y si después alguno de los colegas quiere hacer alguna pregunta, permitiremos de que con la moderación y con el tiempo que disponga la doctora pueda responder lo mismo. Así que, doctora, le damos la bienvenida, nuestro profundo agradecimiento y espero que se sienta cómoda en esta charla que indudablemente será muy fructífera para todos nosotros. Gracias por todo y bienvenida sea. Buenos días, doctor Lograsso y colegas. Al contrario, la agradecida soy yo por la convocatoria y realmente esperamos ser de utilidad. Coincidimos que nos tocan tiempos muy, muy difíciles, no solo en lo profesional, sino en todo el desempeño. Por supuesto, no tengo restricciones en cuanto al horario. Estoy a disposición de ustedes para las preguntas que sin duda, a raíz de la desinformación, van a ser numerosas y realmente esperamos poder dejar claridad, llevar también tranquilidad y que ustedes se conviertan en diseminadores de la información apropiada, porque cada uno seguramente, sea por videollamada o en la entrevista presencial, tienen muchas preguntas de los pacientes, de las personas de la comunidad. Así que esperemos que después de esta actividad hayamos despejado las dudas. Así que muchísimas, muchísimas gracias. ¿Comenzamos? Sí, doctora, cuando usted guste. Bueno, gracias. Me tienen que habilitar el compartir pantalla, por favor. Sí, eso lo hace Pablo. Eso lo hace Pablo. Listo, habilitado, doctora. Muy bien. Esto es muy alcahuete. Enseguida se ve. Ahora va a aparecer. Muchas gracias. Bien, lo planteamos como una perspectiva de la COVID-19 a 8 meses, y 8 meses, claro, contando a partir de la presentación del primer caso en nuestro país, porque en realidad la pandemia lleva oficialmente 11 meses y en la vida real muy probablemente mucho más tiempo en función de los datos que se van recopilando. Por supuesto, no tenemos ningún conflicto de interés con el tema y lo que vamos a hacer es como puntos destacados para que después ustedes pregunten y realmente generar un rico intercambio. Como ustedes saben, el agente causal de esta nueva enfermedad de origen zoonótico que conocemos como la COVID-19 fue identificado el 10 de enero de este año, se lo denominó SARS-CoV-2 y el 13 de enero ya estaban disponibles las primeras pruebas diagnósticas. Actualmente en la plataforma, que esto lo pueden ver ustedes cada uno en la web, la plataforma HiSight, que es una plataforma alemana que concentra toda la información referida a SARS-CoV-2 y también a los virus influenza. Anoche había 208.420 genomas. Esto significa que son genomas distintos aceptados en esa plataforma. Del SARS-CoV-2 se han identificado 4 clados
que se denominan GR, G, H y O, y 3 cepas que se denominan S, L y B. También adentro de la misma página hay referencias, enlaces a centros de distintos países del mundo que estudian y están recopilando la información sobre las mutaciones del SARS-CoV-2, tanto en sus aminoácidos y lo que es un punto crítico, los nucleótidos. Hasta ahora se han identificado una mutación D614G, que es la mutación que está circulando sobre todo en los países de América, y esta mutación aumenta la transmisión. Fue primero identificada en los Estados Unidos, del cual todos ustedes conocen la situación, y que en los Estados Unidos el número de casos diagnosticados por día ha casi duplicado lo que Anthony Fauci había anunciado, que era que esperaban alrededor de 100.000 casos, están en los 180.000 casos por día. Y la otra mutación que se ha identificado, que fue comunicada semana por medio, es la mutación denominada A222B, o también conocida como 20A, Europa 1, que es un clado GB y no se conoce todavía qué importancia tiene en la virulencia, en la transmisión. Lo que sí ha llamado la atención, que en esta segunda ola que está afectando a los países de Europa, esta mutación representa el 70% de los casos, y que los casos están concentrados en los adultos jóvenes, lo cual desde el punto de vista social es un impacto tremendo, porque prácticamente desarticula numerosas actividades. Por eso en países como Polonia, la República Checa, se ha recurrido a la organización y solicitud de colaboración de la sociedad civil, entre ellos estudiantes secundarios, para que colaboren, por ejemplo, como camilleros en tareas de llevar las muestras a los laboratorios donde son procesados. Y esta mutación, 70% de los casos en Europa, tiene 9 mutaciones en la espiga, es decir, en la corona, en las proteínas. Por eso otro interrogante es qué va a pasar con la protección conferida por estas vacunas, que tenemos resultados promisorios, pero realmente muy incipientes, como vamos a revisar. Con respecto a la fisiopatología, rápidamente se conoció que la llave, que la puerta de entrada a nuestras células es el receptor renina-angiotensina, pero recientemente, son datos de principios de este mes, se identificó otro mecanismo de entrada a la célula humana, que es por la neuropilina 1, que es un receptor que se encuentra de manera abundante en las células de nuestra mucosa nasal. Otra característica es que el virus, una vez que penetra la célula, a diferencia del efecto que tienen otros virus, no la destruye, no lisa la célula para la excreción viral, sino que convierte a la célula en una máquina de producir virus que a su vez van infectando otras células. O sea que tiene mecanismos muy hábiles de penetración y de inmortalización en la célula por esta excreción viral sostenida sin la muerte celular. También, si bien la descripción inicial correspondía a una neumonía grave adquirida en la comunidad, tal como había ocurrido con el primero de los coronavirus emergentes en el año 2002, el SARS-CoV, y después en el 2012 con la neumonía aguda grave del Medio Oriente, en estas dos situaciones se identificó
el mamífero desde el cual se produjo el salto al hombre, es decir, el traspaso de especie. En el caso del SARS-CoV-1 fue un animal asiático, la civeta, y en el caso del coronavirus del Medio Oriente, que es el MERS-CoV, es a partir de los camellos y los dromedarios, y ese virus, a diferencia de lo que ocurrió con el SARS-CoV-1, que fue eliminado con las medidas drásticas de aislamiento y cuarentena, el MERS sigue circulando y produciendo casos esporádicos, y ha habido también alguna transmisión humana intrafamiliar. En el caso del SARS-CoV-2, si bien se describe como neumonía grave adquirida en la comunidad, hoy sabemos que afecta a todos los tejidos, excepto la córnea. Por eso son datos también muy recientes y se está estudiando intensamente qué elementos tiene la córnea para que sea un tejido no afectado. También hemos aprendido que frente a la infección por el SARS-CoV-2, la respuesta inmune es distinta. Hay escasa producción de interferón y en algunos pacientes una elevada respuesta de interleuquina 6. Y también que la respuesta inmune mediada por anticuerpos es variable, con una respuesta de IgM tardía que se encuentra alrededor del día 12, del día 14, una respuesta de IgG que se inicia casi simultáneamente, pero que estas respuestas de IgM e IgG no son constantes. ¿Esto qué significa? Que hay personas con la infección demostrada que no tienen respuesta de anticuerpos, o sea, no se puede realizar el seguimiento por serología. Y estos datos de personas infectadas que no tienen IgG detectable varía según los distintos estudios publicados entre un 10 y un 20%. La pregunta que se impone es ¿cuál es el mecanismo para controlar la infección? Hoy no lo sabemos. Sigue siendo una pregunta. ¿Es la inmunidad celular? ¿Es una combinación de mecanismos, otros mecanismos no identificados? Hoy no lo sabemos. Y también lo que se ha demostrado es que en aquellas personas que tienen respuesta de anticuerpos IgG neutralizantes, hay distintos tipos de anticuerpos neutralizantes y que unos son más eficientes que otros. Esto también complejiza notablemente la interpretación de los resultados de anticuerpos, porque al día de hoy, globalmente, anticuerpos neutralizantes, no se conoce el título de protección, es decir, no se conoce el correlato de protección. Cuando se hace la titulación de anticuerpos por enzima inmunoensayo, es decir, por ELISA, en las muestras de plasma de convaleciente se ha tomado un valor arbitrario y se va evaluando progresivamente la eficacia, pero no conocemos el correlato de protección. El otro aspecto está relacionado con todas las idas y venidas que hubo con respecto a la transmisión de persona a persona. Originalmente se dijo que la transmisión era por gota. Esto en lo personal lo objetamos desde el comienzo, porque ninguna enfermedad transmitida por gota tiene ese potencial de transmisión. Muy tardíamente, fue aceptada la transmisión por microgota a finales del mes de julio, y después de esa carta enviada a la Organización Mundial de la Salud por investigadores de distintos centros a nivel mundial. Sin embargo, siempre llamó la atención que en las medidas de prevención de los Centros para Control de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC,
plantearon desde el inicio una distancia mínima entre persona y persona de 6 pies, que es 1,80 metros. ¿Esto qué quiere decir? Que la transmisión fue sospechada, aunque no reconocida, por microgota. También está demostrada la transmisión por contacto a partir de distintas superficies con una permanencia de SARS-CoV-2 viable, similar a la de los otros virus respiratorios, llámese virus influenza, adenovirus, los mismos tiempos, es decir, horas con capacidad infectante. El punto en la transmisión por contacto es si es solamente la contaminación por secreciones respiratorias o si también tiene incidencia contaminación fecal. Esto al día de hoy no está resuelto. La vía de transmisión fecal-oral a 11 meses todavía está con un interrogante. Como ustedes saben, SARS-CoV-2 ha sido identificado en líquidos cloacales. Y en aquellos lugares donde se identificó por técnicas de reacción de la polimerasa en cadena, áreas que no tenían casos, pasó en los Países Bajos, en Brasil, en el norte de Italia, esa identificación en líquidos cloacales precedió en 1 a varias semanas la presentación del primer caso confirmado. Y también se encontró que se pudo cultivar a partir de líquidos cloacales. O sea que queda interrogante transmisión fecal-oral, que sí fue demostrada para el primer coronavirus emergente, que fue el SARS-CoV-1, a partir de una cuarentena en un complejo de departamentos en Hong Kong. Lo otro que se ha demostrado es la transmisión vertical. La transmisión madre-hijo, se ha demostrado la viremia y la transmisión por vía transplacentaria en útero. Lo que no tenemos todavía, y en eso los chinos seguramente en una semana ya van a poder comenzar a brindar información, sabemos lo que pasa con la gestante que se infecta con el SARS-CoV-2 al final del embarazo en el periparto, pero desconocemos al día de hoy el impacto en las gestantes que padecieron la enfermedad, particularmente en el primer trimestre. O sea que por la evolución de los embarazos que estaban en curso en diciembre, enero, febrero, especialmente en China, y seguirán los países de Europa, tendremos información respecto a lo que ocurre con el producto de la concepción de una madre que se infectó tempranamente en el embarazo. Y también está demostrada la transmisión transfusional. Y lo que todos conocemos, que una persona infectada por SARS-CoV-2 contagia entre 2 y 4 personas, pero que también están los supercontagiadores, que son personas que han transmitido, una sola persona ha transmitido la infección a más de 10, y el récord está en una persona que transmitió la infección a 54. El planteo de las formas clínicas de enfermedad se mantiene tal cual fue enunciado a comienzos de enero. La pirámide de distribución de los casos muestra una base muy amplia con asintomáticos leves y moderados del 80%. Hoy sabemos que los asintomáticos están entre el 50 y el 70% y que el resto son leves o moderados. Graves alrededor de un 14% y los casos letales entre un 4 y un 6%. En la base de la pirámide, donde tenemos los asintomáticos y los leves, esto es importante porque muchas veces el leve no
consulta, y por lo tanto no consulta, no se diagnostica, no se interrumpe la cadena de transmisión. ¿Y cómo nos fue en nuestro país? Acá hacemos un recordatorio a partir del 4 de marzo, en que se diagnosticó el primer caso importado. Y como saben, el 20 de marzo se produjo el cierre social, mal llamado aislamiento preventivo, muy mal llamado aislamiento preventivo, porque el término correcto es confinamiento o escudamiento social. Esto cuando vimos el decreto, que ya era el 20 de marzo, inmediatamente nos comunicamos con las autoridades nacionales para señalarles lo impropio de la denominación, porque sabemos que se aísla al enfermo. Después, tras ese término mal usado, aislamiento, se empezó a usar el término cuarentena. Tampoco corresponde, porque la cuarentena es la separación de los expuestos. Cuando separamos a las personas impidiendo su circulación, su contacto, es el confinamiento o escudamiento social. Comenzó en nuestro país el 20 de marzo, cumplido a rajatabla en las primeras 2 semanas y después con relajamiento progresivo, silencioso. Y al 4 de mayo teníamos casi 5.000 casos, de los cuales 5% eran importados, 42% contacto estrecho de casos confirmados, lo cual ya muestra la falencia en la interrupción de las cadenas de transmisión, y teníamos un 28% de casos de circulación comunitaria. Esto se sostuvo. Al 4 de junio teníamos 20.200 casos y los porcentajes más o menos conservados, ya con un 36% de circulación comunitaria y 608 fallecidos. Al 4 de julio ya teníamos 72.786 casos, 35% de contacto estrecho y 47% de circulación comunitaria. ¿Qué indican estos números? Que se siguió fallando en interrumpir las cadenas de transmisión, como nos sigue pasando al día de hoy. El 4 de septiembre ya estábamos casi con 500.000 de casos, 62% circulación comunitaria y 9.623 fallecidos. El 4 de octubre, 798.486 casos con 21.000 fallecidos. Y el 4 de noviembre estábamos, o sea, los 8 meses, con 1.205.928 casos y 32.520 fallecidos. La proyección da que tendremos entre 45.000 y 50.000 fallecidos para fin de año. Con respecto a la clínica, las definiciones de caso sospechoso en nuestro país fueron muy dinámicas. En alguna situación se demoró en incorporar manifestaciones clínicas señal a la definición de caso, como ocurrió, por ejemplo, con las alteraciones sensoriales, la anosmia, la degeusia, y lo que no se ha enfatizado lo suficiente son las alteraciones auditivas, que son del tipo de la hipoacusia y particularmente para los sonidos agudos. También se describieron las manifestaciones cutáneas, la acroisquemia, la perniosis y exantemas de cualquier tipo, lo que particularmente en pediatría complejizó de manera importante la sospecha diagnóstica, porque el motivo de consulta en la edad pediátrica era la presentación de exantema en un niño afebril o subfebril, y ese niño afebril con exantema fue el hilo que condujo al diagnóstico de infección en más de un adulto conviviente.
También las manifestaciones digestivas inespecíficas, la gastroenteritis, manifestaciones como el dolor abdominal, las náuseas, los vómitos, la diarrea, o todo junto, las gastroenteritis, y el abdomen agudo, incluido el abdomen quirúrgico. En un corte a fin de septiembre de los pacientes pediátricos, que el número es muy reducido en nuestro país, aunque es más elevado que en otros, porque estamos en alrededor de un 8% de casos en menores de 18 años, a diferencia del 1 o 2% en otros países. En nuestro medio, en La Plata, a septiembre, el 26% de los casos pediátricos confirmados, el motivo de consulta fue abdomen agudo. Y la última de las incorporaciones a las manifestaciones clínicas fue el síndrome inflamatorio multisistémico agudo y también de respuesta inmune postinfecciosa, o sea que se presenta durante la infección aguda o hasta 4 semanas después de padecida la COVID-19. Inicialmente fue descrito en España, el Reino Unido y los Estados Unidos, que afectaba a la población pediátrica, pero más recientemente se describió también en adultos. El síndrome inflamatorio multisistémico es similar a lo que los pediatras conocemos bien, que es la enfermedad de Kawasaki. Desde las manifestaciones clínicas a la gravedad, la misma afectación cardíaca con la formación de aneurismas, pero más impacto multisistémico. Y el cambio en la definición con respecto a la enfermedad de Kawasaki clásica, que decimos fiebre durante 5 días y más, en el caso del síndrome inflamatorio multisistémico producido por la COVID, es fiebre de 3 días y más, y las otras manifestaciones. También se describieron las manifestaciones cardíacas agudas a partir de las observaciones durante la primera ola en la ciudad de Nueva York, que llamó la atención el número incrementado de infartos agudos de miocardio en adultos jóvenes. Las manifestaciones neurológicas tienen un amplio espectro y se fueron incorporando en la medida que se sumó experiencia clínica. La encefalopatía, las ataxias, los accidentes cerebrovasculares, que también llamaron la atención por el aumento de la frecuencia en adultos jóvenes, las parálisis de pares craneales, particularmente las parálisis faciales. En nuestro medio esto ha tenido un impacto importante y siempre en personas jóvenes, y la presentación del síndrome de Guillain-Barré. Y un capítulo nuevo, que son las manifestaciones post-COVID, que están siendo evaluadas de manera progresiva. Acá se requiere la asistencia de especialistas. Hace ya varios meses que hemos propuesto a las autoridades de salud de la provincia que se promueva la organización en cada establecimiento asistencial de una unidad post-COVID, con el mejor clínico para la detección de las manifestaciones clínicas, y que simultáneamente, para ir encaminando en la misma consulta, estén los especialistas neumonólogos, cardiólogos, neurólogos y psiquiatras. Las manifestaciones pulmonares, cardíacas y neurológicas están teniendo un impacto importante en las personas post-COVID. Esto plantea otro escenario. En nuestro país, al igual que en otros lugares del mundo, el desarrollo científico-tecnológico ha sido muy importante, a punto de partida de iniciativas de investigadores de los distintos institutos del CONICET. Así tuvimos el desarrollo
de técnicas diagnósticas que no requieren el ciclador, es decir, son homologables a la reacción de la polimerasa en cadena, pero no requieren el ciclador, como tuvimos el NeoKit COVID-19 y ahora el NeoKit COVID-19 Plus, que permite el diagnóstico en un tiempo más reducido, el ELEA Chenstrip, y el desarrollo, y esto es muy importante, de una IgG, que es el Covidar IgG que desarrolló Andrea Gamarnik en el Instituto Leluar. ¿Y por qué remarcamos este IgG Covidar? Porque es una técnica de ELISA, por lo tanto accesible a la determinación en cualquier establecimiento asistencial, es provisto gratuitamente a los establecimientos del subsector público, y esta IgG Covidar fue desarrollada con los virus que estaban circulando, no los del comienzo de la pandemia de enero-febrero, sino los que estaban circulando ya en marzo-abril. Por eso es mucho más sensible y específico que los equipos importados que se están utilizando en algunos laboratorios. Y con referencia al tratamiento experimental del caso, la Organización Mundial de la Salud, como ustedes saben, desarrolló el proyecto Solidaridad a punto de partida, como es habitual frente a una enfermedad nueva, de drogas que tienen licencia de uso para otras enfermedades, esperando que tengan algún tipo de actividad. Nuestro país, a través de distintos centros asistenciales, ingresó a este proyecto de investigación multicéntrico Solidaridad, que recuerdan incluía cloroquina, hidroxicloroquina, que probablemente fueron las drogas que tuvieron más difusión mediática, con posiciones muy fuertes como la del presidente Trump o del presidente Bolsonaro, incluso en Francia, sosteniendo la utilidad de cloroquina o hidroxicloroquina para el tratamiento de la COVID-19, drogas antirretrovirales como lopinavir, ritonavir, o combinadas con interferón beta, y otra droga, el Remdesivir, que es una droga que fue desarrollada para el tratamiento de la enfermedad por virus ébola. De estos esquemas terapéuticos experimentales iniciales propuestos por la Organización Mundial de la Salud en el proyecto Solidaridad, el único que subsistió, como saben, es el Remdesivir, que hace alrededor de un mes obtuvo de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, una licencia de uso de emergencia. Sus resultados son medianos en la evolución de los pacientes conforme moderadas de la pandemia. Otros protocolos de investigación multicéntricos están en Tiene apagado el micrófono, doctora. Pablo, a ver si se lo podés encender desde la plataforma. Ahí está, ahora sí. Ya tiene micrófono, doctora. Sí, muchas gracias, pero me salió el cartel que fue apagado el micrófono por el administrador.
Por eso ahora... Había una mujer hablando y después salió ese cartel. Ahí vamos. No sé hasta dónde escucharon. ¿Hasta dónde escucharon? Hasta el Remdesivir. Hasta el Remdesivir. Bueno, perfecto. Gracias. Ahí seguimos. Y otros tratamientos experimentales multicéntricos bajo protocolo son anticuerpos monoclonales de distintos tipos, un solo anticuerpo monoclonal contra SARS-CoV-2, un grupo de anticuerpos monoclonales contra SARS-CoV-2, los Regeneron, que fue lo que recibió el presidente Trump en su tratamiento, y también anticuerpos monoclonales con acción sobre distintas citoquinas, muy usados por los colegas reumatólogos que dicen que les estamos hurtando sus tratamientos. También protocolos de investigación multicéntricos con antiparasitarios. El que tuvo mucha difusión en nuestro medio es la utilización de la ivermectina, que a la fecha hay un solo trabajo doble ciego seleccionado al azar con 45 personas con formas moderadas de COVID-19, y la conclusión es que deben realizarse estudios doble ciegos seleccionados al azar con un número más importante de pacientes. Y el otro es la utilización del spray nasal con la carregina, pero que quede claro que los estudios tienen que ser realizados bajo protocolo, ser inscrito en los ensayos clínicos. Un ejemplo que esto no se hizo es la utilización del ibuprofenato de sodio. El tratamiento experimental con otros biológicos, como el plasma de convaleciente. Este tratamiento ya fue utilizado muy tempranamente en China, en la ciudad de Wuhan, ya desde mediados de enero. Fue también utilizado por los italianos, que de manera muy entusiasta lo describieron como efecto Lázaro, originalmente, es decir, una mejoría espectacular de los pacientes. Esto no se ha visto en las distintas series. Las más grandes son con más de 50.000 personas que recibieron plasma de convaleciente, las series de los Estados Unidos y en nuestro país. La oportunidad de la administración del plasma de convaleciente, como acaba de demostrar en el estudio doble ciego seleccionado al azar el profesor Fernando Pollack en nuestro país, es que la administración tiene que ser temprana, entre el tercero y el quinto día del comienzo de los síntomas, lo cual lo habíamos planteado a nuestras autoridades de salud de la provincia, porque eso es un uso racional. Y eso lo aprendimos trabajando con el plasma de convaleciente de fiebre hemorrágica argentina. Y el otro desarrollo, que este es un desarrollo exclusivamente argentino, que el investigador principal es el doctor Gustavo Lopardo, es el suero hiperinmune equino, que el cierre del estudio piloto seguramente tendremos los datos por estos días. El suero hiperinmune equino también fue desarrollado casi en simultáneo por el Instituto de Microbiología de Costa Rica, pero no progresó a la experimentación humana, cosa que sí ocurrió en nuestro país. Y están en estudios en la etapa preclínica, es decir, todavía no utilización en seres humanos, anticuerpos logrados en llamas, que estos estudios comenzaron en Bélgica en el mes de marzo y ahora también se están realizando estudios en nuestro país a través del INTA. Y la prevención son fundamentales la distancia entre personas, la distancia es de 2 metros, saben que lo marcamos
uno estira el brazo, el otro estira el brazo, bueno, y esa es la distancia que tenemos que tener entre personas. El uso adecuado del tapaboca nariz, que la mitad, si uno observa, la mitad de las personas lo usa de manera incorrecta porque deja la nariz afuera. La protección ocular con cualquier tipo de anteojos, la higiene de manos, idealmente con agua y jabón, si no hay acceso, el alcohol 70 en gel, y también la higiene ambiental. Esto se estableció y tiene que mantenerse, y lo mantendremos durante meses, para disminuir el riesgo de exposición. ¿Por qué? Porque por el confinamiento prolongado tenemos una altísima proporción de personas susceptibles. Y también para la prevención de la infección, la Organización Mundial de la Salud desarrolló el proyecto Solidaridad en Vacunas. De acuerdo al último informe, que es del 12 de noviembre, de la organización, hay 11 vacunas en estudio de fase 3, hay 37 vacunas candidatas en evaluación clínica y hay 164 vacunas candidatas en evaluación preclínica. O sea que este es el desarrollo muy rápido logrado en pos de la profilaxis activa. En el desarrollo de una vacuna, el diseño tradicional que ustedes conocen es la identificación del agente o de las parcelas antigénicas, la plataforma que se va a utilizar, toda la etapa preclínica, desde cultivos celulares, pequeños animales, hasta llegar a los macacos. Y con esos resultados favorables se ingresa a la fase 1. La fase 1 de investigación humana es estricta, tiene un marco legal internacional determinado por la Declaración de Helsinki, las buenas prácticas clínicas, las IOMS. Y en esa fase 1, ¿qué se determina? La dosis y la seguridad. Dosis y seguridad, y también se va a estudiar eficacia medida por anticuerpos y inmunidad celular. Con resultados adecuados, todo el desarrollo de la investigación se presenta a la autoridad regulatoria para solicitar la autorización para fase 2. La fase 1 se desarrolla en un número muy reducido de voluntarios humanos sanos que se internan en un hospital de alta complejidad para su monitoreo estricto, y son adultos de 18 a 24 años. En la fase 2, y pueden ser 20, 30, en general menos de 50 en fase 1. En la fase 2, que ya se determinó la dosis, se conoce la respuesta y la seguridad, se avanza a un doble ciego seleccionado al azar, igual que fase 1, con algunos cientos de voluntarios. En general son menos de 500 o menos de 1000. Fase 2. En fase 2 también se estudia seguridad y eficacia. Terminado esta fase 2 con buenos resultados, se presenta todo, fase preclínica, fase 1, fase 2, a la autoridad regulatoria para solicitar la autorización para iniciar los estudios de fase 3. Los estudios de fase 3 por las normas internacionales requieren como mínimo 15.000 personas que van a ser vacunadas. 15.000. Y dependiendo del diseño del estudio, lo ideal es que sean otras 15.000 que reciben otra vacuna. Desde el año 2014 se estableció
que no se puede utilizar placebo en los estudios de vacunas, que debe ser contra otra vacuna que no esté incluida en el calendario nacional de vacunación del país. Por eso, el estudio de la vacuna de Oxford AstraZeneca se hace vacuna contra vacuna meningocócica conjugada. Eso es proceder correctamente según normas. Ninguna de las otras vacunas que están en fase 3 están contra otra vacuna, están contra placebo, que es solución fisiológica. El diseño de esta fase 3 con ese mínimo de 15.000 personas que van a recibir la vacuna varía según laboratorio, puede ser 1,1, 1, 0,5, es decir, por cada 2 vacunados vamos a tener un control. Y el estudio de fase 3 dura un mínimo de 2 años. A los 2 años se presentan los resultados a la autoridad regulatoria y según esos resultados se puede dar por finalizado el estudio y solicitar la licencia de uso para, cuando se use masivamente, entrar en la fase 4, que es la vigilancia post-comercialización, o que la autoridad regulatoria le diga tiene que seguir por tanto tiempo el estudio. ¿Qué vacunas son las que han tenido el menor tiempo hasta la licencia de uso en condiciones estándar? Las vacunas antipoliomielítica inactivada de Jonas Salk y el componente antiparotidio del doctor Mori Hilleman. Esas vacunas se desarrollaron en 5 años. ¿Qué otras vacunas tenemos? Vacunas como la de virus papiloma humano, tardó 15 años. La vacuna tetravalente contra dengue tardó 26 años y su indicación de uso no es con el objetivo para el que fue desarrollada, que es la prevención del dengue, sino que la única vacuna contra dengue que tenemos licenciada a nivel mundial es esta vacuna para aquellas personas que hayan padecido dengue confirmado por laboratorio. ¿Para qué? Para evitar en la reinfección la forma grave, la hospitalización y la muerte. Y en el otro extremo que tenemos la vacuna del SIDA, que después de 40 años no ha sido lograda. Esto es para poner en perspectiva lo que puede pasar con estas vacunas. ¿Qué ocurre con el diseño de una vacuna en situación de pandemia? Se superponen las fases para lograr el desarrollo en un menor tiempo. En la etapa de desarrollo clínico se busca la seguridad y la selección de dosis y la seguridad y eficacia. Esto, seguridad, selección de dosis, es que ha determinado que en algunos proyectos se utilice fase 1/2. Estamos en esto. Seguridad, selección de dosis. Fase 3 es inexorablemente seguridad, eficacia y duración de la inmunidad. Y lo otro es que esto que se llama riesgo es el desarrollo y la escalada de producción con validación del proceso antes de saber si esa vacuna es efectiva. Y se ha iniciado la producción en gran escala. Las vacunas que se desarrollan tienen distintos constituyentes. Hay vacunas con virus inactivado, igual que la vacuna antipoliomielítica tipo Salk. Hay en desarrollo vacunas con virus atenuados. Hay vacunas proteicas de subunidad viral o símil tipo partícula viral, que son nanopartículas. De vector viral son las vacunas con vector viral de adenovirus,
se ha utilizado, como saben, adenovirus de chimpancé, en el caso de la vacuna de Oxford AstraZeneca, adenovirus 5, adenovirus 26 y adenovirus 5 en primera y segunda dosis, como pasa con la vacuna del Instituto Gamaleya. Y también hay vacunas con plataformas de ácidos nucleicos, de ácido ribonucleico y de desoxirribonucleico. Las vacunas de vector viral, hay alguna experiencia en estudios en población que están relacionados con la vacuna con vector viral de adenovirus con licencia de uso en emergencia durante la dantesca epidemia de ébola del 2014 al 2016 en la República Democrática del Congo. No hay ninguna experiencia en la utilización en población de vacunas constituidas por ácidos nucleicos. Las vacunas que están en estudio de fase 3 en Argentina, como ustedes saben, es la vacuna de RNA mensajero de Pfizer BioNTech. El director del estudio es el doctor Fernando Pollack y enroló 4.500 voluntarios en el grupo de edad de 18 a 85 años. El estudio se desarrolla en el Hospital Militar Central de la ciudad de Buenos Aires y son 2 dosis administradas por vía intramuscular. Y acá ven cómo se cabalga la fase, lo que habíamos comentado, en este caso 2B3. Otra vacuna que está en estudio en fase 3 en Argentina es la vacuna de origen chino, que es una vacuna inactivada. El director del estudio en nuestro país es el profesor Pedro Can. Tiene que enrolar 3.000 voluntarios en el grupo de edad de 18 a 84 años, y el estudio de esta vacuna se realiza tanto en la Fundación Huésped como en los centros vacunar. Y la otra vacuna en estudio en nuestro país es la vacuna con vector de adenovirus 26 no replicativo, que es una vacuna desarrollada por Laboratorio Janssen y las Fuerzas Armadas y la Marina de los Estados Unidos y el laboratorio madre Johnson & Johnson. Y acá hay 2 estudios que se llaman Ensamble. Uno que es fase 1, 2A, doble ciego, que va a incorporar 60.000 voluntarios. Perdón, el doble ciego fue el que se hizo en un estimado de 1.055 voluntarios que finalmente fueron de 1 a 55, de 18 a 55 años 543 y más de 65 años 394. O sea que el número final estuvo por debajo del estimado de 1.055. Y lo que se va a desarrollar, esto es lo que está publicado, fase 1, 2A. Y el estudio Ensamble son 2 estudios de fase 3. Uno con 60.000 voluntarios mayores de 18 años, que es cuádruple ciego, o sea, no solamente es el vacunado sino y el vacunador, sino que también es ciego el asesor y el investigador jefe. Se va a administrar una sola dosis. Este estudio comenzó el 7 de septiembre y está estimado que se va a realizar el informe, el cierre para el informe final el 10 de marzo del 2023. Y el otro estudio de fase 3, que se llama Ensamble 2, es con 30.000 voluntarios mayores de 18 años. Este es doble ciego, con 2 dosis, a los 0 y 57 días. Este estudio empezó el 6 de noviembre. Acá en La Plata hay un centro en el cual se está desarrollando esta fase 3, que es el Instituto Médico Platense. Tiene estimado el
corte para el análisis interino el 10 de mayo del 2022 y el análisis final a partir del 10 de mayo 2023. Como ustedes ven, todos los estudios de fase 3 tienen un diseño de 2 años. Los cortes interinos brindan resultados preliminares. Y finalmente tenemos una vacuna cuyo componente se va a producir en Argentina, que es la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca, que en la fase 3 tiene contemplado enrolar 40.051 voluntarios. Comenzó el enrolamiento el 28 de agosto de este año, tiene un análisis interino, un corte a diciembre de este año, y el cierre del estudio el 25 de octubre del 2022. Y el principio activo de esta vacuna va a ser producido por mAbxience y el principio activo va a ser enviado al laboratorio mexicano Lyoman para su envase y la devolución. Por eso el símbolo es esto, que el corazón de la vacuna se va a fabricar acá. Los desafíos que plantea el desarrollo de las vacunas es la eficacia, y esto es un punto crítico porque va a ser eficacia en campo, es decir, medido por las personas que se enferman y las que no se enferman, y a partir de allí se podrá hacer un correlato en el subgrupo en el cual hay titulación de anticuerpos. El otro aspecto es la seguridad. Esto es particularmente importante en las vacunas con plataformas nuevas. El otro tema es la duración de la inmunidad. La Organización Mundial de la Salud ha planteado que la inmunidad conferida por las vacunas para prevenir la COVID-19 debe tener una duración mínima de 6 meses, entre 6 y 12 meses, porque de otra manera complejizaría enormemente su uso, y que tienen que ser vacunas de bajo costo, había establecido entre $2 y $4. Ya sabemos que estamos casi por 10 esos valores con algunas vacunas. Se ha desarrollado lo que se llama el modelo de prioridad justa, en el que 3 valores son relevantes: beneficiar a la población y limitar el daño mediante la prevención de muertes prematuras o el daño irreversible; priorizar a la población más vulnerable. En esto hay consenso mundial que el primer grupo a vacunar son los miembros del equipo de salud, y que haya una igual preocupación y compromiso ético y moral sin ningún tipo de discriminación para la administración de la vacuna. Y se plantean 3 fases, esto lo tenemos que tener muy claro, así como que se van a necesitar 2 o más vacunas eficaces y seguras para la prevención de la COVID-19. ¿Por qué? Porque es un problema de producción. Se necesitan miles de millones de dosis para vacunar a la población mundial. Entonces, la primera fase, reducir las muertes prematuras causadas directa o indirectamente por la COVID-19. Disminuir el daño económico y social y recuperar el funcionamiento pleno, es decir, el objetivo es interrumpir la circulación comunitaria del SARS-CoV-2. Los desafíos, ya hacíamos referencia a la producción, la necesidad global estimada de 12.000 a 15.000 millones de dosis, el desafío que plantea la distribución con vacunas potenciales, vacunas candidatas que no se conservan en la cadena de frío habitual, es decir, a temperatura de heladera, +2, +8 grados centígrados. Los costos, no solo el costo de la vacuna, sino el costo de toda la logística hasta la administración, la capacitación del personal de todos los miembros del equipo de salud, no solamente de los vacunadores,
y la selección de la población objetivo. El número de dosis, por supuesto, es mucho más complejo el cumplimiento del esquema, y esto tenemos muchísima experiencia en nuestro país, de vacunas que se administran con 2 dosis, y además, según la vacuna, algunas se administra segunda dosis a los 21 días, otra a los 30, otra a los 57 días. La provisión de jeringas y agujas, no sabemos si va a ser monodosis, muy probablemente sean multidosis, lo cual complejiza la manipulación. Es imprescindible la vigilancia de los efectos adversos, y esta vigilancia de los efectos adversos no puede ser solamente pasiva, es decir, que el profesional del equipo de salud informe. Tiene que ser una vigilancia activa, con vigilancia de efectos adversos especiales que la Organización Mundial de la Salud ha listado 34. Y esto tendrá que ser con la capacitación fundamentalmente de los profesionales médicos, el establecimiento de unidades centinelas, de una app que permita la trazabilidad, la nominalización de la persona, saber con qué vacuna fue vacunada, porque si hay 2 o más vacunas, esto también es un problema, no hay intercambiabilidad de vacunas. La persona, en el caso de vacunas con 2 dosis, tiene que completar el esquema con la misma vacuna. Y con esto coincidimos absolutamente, es lo que muchos hemos aprendido de chicos, ¿no? Ir tranquilos cuando estamos apurados. Cuando hay urgencia es cuando se debe proceder con cautela. El éxito de la vacuna se asienta en la confianza de la comunidad en la ciencia, y esto requiere una evaluación de riesgos comprensiva y transparente, así como una honesta comunicación de los riesgos y los daños potenciales. ¿Qué nos ha pasado? La COVID-19 ha generado una pandemia de miedo al otro, de miedo a la enfermedad desconocida, a la crisis financiera repentina y general, más la infodemia, la circulación de la información a una velocidad y con un acceso nunca visto con los medios digitales, y también información errónea, información falsa. También el cansancio y el hartazgo social con el confinamiento, la desobediencia civil, la grave afectación de la economía, la afectación de la salud mental, que va a persistir por mucho tiempo, particularmente en los niños y adolescentes, el aumento de la violencia en los hogares, la no equidad en la escolarización y el acceso al conocimiento. Esto es gravísimo en un país pobre como el nuestro. El aumento del consumo de alcohol y drogas, la pérdida de credibilidad a las autoridades, la comunicación escasamente efectiva, porque no hubo comunicación clara ni lineal, la reducción de la vacunación rutinaria. No se ha vacunado durante este tiempo por el miedo de las personas a salir de sus casas con ese quédate en casa, y por el miedo a infectarse en el puesto de vacunación. También, ¿qué nos ha pasado? La disminución de los controles de salud y del manejo de las enfermedades crónicas. Personas que abandonaron los tratamientos o que estiraron los tratamientos y están con subdosis. La pérdida de oportunidad para el diagnóstico temprano de las enfermedades. La no adopción o el relajamiento de las medidas de prevención, tanto a nivel individual como social, y el exceso de expectativas ante la posibilidad de disponer de una vacuna segura y eficaz. Y acá hemos marcado la diferencia entre ilusión y esperanza.
Esto es importante. Hay que tener una vacuna segura y eficaz que al día de hoy no la tenemos. ¿Qué necesitamos? La educación ciudadana, la autogestión del riesgo. Cada persona tiene que comprender la situación y cuidarse. Una comunicación creativa y segmentada por grupo de edad. Una comunicación positiva con un mensaje de esperanza, con un horizonte. Y el mensaje debería ser: el virus está entre nosotros, el virus está circulando, debo cuidarme, cuidar a mi familia y cuidar a mi comunidad. Esto nuestro intendente lo entendió y ha obrado en consecuencia. Necesitamos reforzar la atención primaria. Aquí en la reestructuración, marzo, abril, etcétera, se focalizó en hospitales, en unidades de cuidados intensivos, en la unidad, cama, monitor, profesional o miembros del equipo de salud para la unidad de cuidados intensivos, pero no se reforzó la atención primaria, donde podemos ser muy eficientes y evitar la llegada al hospital. Se necesita aún hoy fortalecer la capacidad para el diagnóstico. Nuestro país sigue con una por cada prueba positiva, por una prueba positiva, tenemos 3 pruebas realizadas. Esto es claramente insuficiente. El control de los convivientes y contactos. Esto no se ha hecho, excepto en Ciudad de Buenos Aires y algunos municipios del interior, que es la trazabilidad, cortar las cadenas de transmisión, el soporte a los miembros del equipo de salud. El personal de salud está agobiado, sin horizonte, además de esa resolución ministerial por la cual no pueden abandonar sus puestos de trabajo hasta el 31 de marzo. Hay miembros del equipo de salud que están trabajando sin vacaciones, porque aquellos que no habían salido enero o febrero los tomó la medida de emergencia. El monitoreo estricto de la violencia intrafamiliar, el diseño de programas alimentarios específicos, el apoyo efectivo cuando es necesario el confinamiento, el aislamiento del enfermo, la cuarentena de los contactos. Ustedes saben que hay una declaración de hoy de la Organización Mundial de la Salud que desaconseja el confinamiento, recomienda la reinserción escolar. Promover las actividades saludables al aire libre, la apertura con cuidados de todas las actividades económicas, trabajar en el reacondicionamiento de los establecimientos educativos para el urgente reinicio de las actividades presenciales. Todos conocemos la situación en muchas escuelas del subsector público referidos a los sanitarios, a los comedores, a la provisión de agua segura. Es una oportunidad para invertir en infraestructura educativa, lo que no se hizo durante décadas. Lo mismo que nos pasó en salud. Recuperar el vínculo escolar y encuestas para el análisis. Las encuestas que se han realizado muy al comienzo de del confinamiento muestran ya afectación de la salud mental. Ahora se están llevando a cabo otras. Necesitamos intensificar las actividades de vacunación para recuperar o iniciar los esquemas y lograr coberturas iguales o mayores al 90% en todos los grupos de edad con todas las vacunas, y necesitamos coberturas del 95% y más para las 3 enfermedades eliminadas, que son la poliomielitis, el sarampión y la rubiola. Y necesitamos y debemos, como miembros del equipo de salud, informar objetivamente a la comunidad sobre la vacunación con licencia en emergencia para la COVID-19. ¿Y qué tenemos que hacer
prepararnos como miembros del equipo de salud para continuar con la atención de los casos agudos de COVID-19, recuperar la atención de las personas con patologías crónicas, infecciosas y no infecciosas, asistir a las personas con diagnóstico nuevo de distintas enfermedades, infecciosas y no infecciosas, muy atentos a tuberculosis, atender a las personas con manifestaciones post-COVID-19, la posibilidad de enfrentar una o más sindemias, particularmente dengue. La tercera epidemia nacional de dengue quedó enmascarada, silenciada por la COVID-19. 2019-2020 tuvimos la tercera epidemia nacional de dengue, en la que por primera vez no fue dengue 1. Un 70% de los casos fueron por dengue 1, pero el 30% fue por dengue 4. Atención con esto, porque nosotros tenemos numerosa población infectada con dengue 1. Al número oficial de los casos comunicados en la epidemia nacional del 2009, que fueron 26.000, la epidemia nacional del 2016, que fueron 41.000, redondeando, por dengue 1, eso lo tenemos que multiplicar por 10 o por 100, que es lo que dicen los maestros tropicalistas, para tener una idea de nuestra población infectada. Y la reinfección por otro serotipo nos condiciona a la primera epidemia nacional de dengue hemorrágico. Mucha atención a esto. ¿Y qué otra sindemia podemos enfrentar? Se reabren nuestras fronteras. El 4 de septiembre, el estado de Santa Catalina, de Brasil, limítrofe con nosotros, declaró la epidemia de sarampión. Podemos tener reintroducción de sarampión. Y a eso podemos agregar todo lo demás que potencialmente puede reingresar, como las infecciones arbovirales por Zika, por el alfavirus chikungunya, etc. O sea que muy atentos, porque podemos enfrentar sindemias. Y además vamos a tener que realizar actividades de vacunación y vigilancia de los efectos adversos. Entonces, esta enumeración realmente plantea para nosotros, los miembros del equipo de salud, con absoluta crudeza, el escenario de trabajo mucho más intenso que vamos a tener que enfrentar en un equipo de salud que, reitero, está agobiado. Mucho más trabajo por lo que viene. Esto lo tenemos que tener claros y prepararnos. Y como comentario, frente a esta pandemia ha habido un ritmo de progreso muy acelerado. En nuestro caso, como ya dijimos, se focalizó en los hospitales, la adecuación y construcción, los hospitales modulares, se terminaron los hospitales del Bicentenario, se aumentó la capacidad instalada, se establecieron los centros de aislamiento o cuarentena que fueron absolutamente subutilizados, aún con esa propuesta del pago por día de permanencia. Hubo un fuerte desarrollo de la investigación básica y aplicada para metodologías diagnósticas, la participación en los ensayos clínicos de tratamiento, para el desarrollo de vacunas y toda la información compartida. Se dispone de estándares y guías y recomendaciones. La dinámica fue muy rápida a medida que fue progresando el conocimiento. Con respecto a las condiciones laborales, costó realmente la protección integral de los trabajadores con equipos de calidad y en cantidad suficiente, y esto de la preparación para la equidad suena algo utópico. Y terminamos con esta frase de La peste de Albert Camus.
Lo peor de las pestes no es que mata a los cuerpos, sino que desnuda a las almas, y ese espectáculo suele ser horroroso. Lo estamos viviendo. Y estas dos imágenes, a la izquierda, el aprendiz de Rodin. No hay expertos en la COVID-19. Todos estamos aprendiendo y aprendemos todos los días. Y la imagen de Daubier, la duda. Tenemos más incertidumbres que certezas. Nos falta mucho por conocer del agente causal y de la enfermedad. Con esto terminamos, les damos las muchas gracias, esperamos haberlos inquietado y poder responder las preguntas. Muchas, muchas gracias. Les cuento que han sido innovadores. Es la primera vez que hay aplausos después de una charla. Muchas gracias. Usted es innovadora, doctora. Usted es brillante. Genia, genia. Usted es Bueno, brillante. No hay los palabras inquieté a ver qué preguntan. ¿Puedo hacer una pregunta? Por favor, de a uno y en orden. ¿Puedo hacer una pregunta, doctora? ¿Quién coordina? ¿El doctor Lograsso? No, yo acato. ¿Quién coordina? No, se puede otro mejor, ¿eh? Bueno, ¿Cómo? Aguillaro coordina. Bueno. una pregunta. Sí, doctor Greisman, adelante. Bien, ¿se escucha? Sí, perfecto. Ante todo, doctora, la felicitación a nuestro colegio por esta invitación a usted, que ha sido brillante, y a usted particularmente porque nos ha desasnado de tanta cosa. Hay enfermedades, las enfermedades autoinmunes, particularmente la artritis reumatoidea, el lupus y otras tantas, implican la medicación de inmunosupresores, a veces inmunodepresión, y a veces se tiene que hacer el switch a medicamentos biológicos que actúan sobre el factor de necrosis tumoral, bloquean interleuquinas y demás. La pregunta es, frente a las futuras vacunas, ¿en qué situación están estos pacientes? Estos pacientes, las vacunas no se están estudiando en pacientes con comorbilidad. Eso habrá que esperar otros estudios de fase 3. En estos estudios de fase 3 que están en desarrollo, se tomó población vulnerable, es decir, la única población vulnerable son los mayores de 65 años. No hay estudios en estos grupos como no hay estudios en otros inmunocomprometidos, como pueden ser las personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana. O sea que esos huéspedes especiales, lo mismo que las gestantes, quedan para otra etapa. Siempre son los que más se cuidan, ¿no? Y está muy bien la pregunta porque eso vendrá después, pero me atrevería a decirle, después que la vacuna complete los 2 años de estudio, particularmente las de plataformas nuevas, porque volvemos, es mucho lo que no conocemos. Yo personalmente no me atrevería a dársela a ningún huésped especial, a ninguno. No están estudiadas. Muchas gracias. Doctor Napoli. Hola, buen día a todos, buen día doctora, realmente un gusto volver a escucharla, bueno yo la conozco allá de La Plata, así que realmente siempre brillante, yo aprendí infectología con usted, así que realmente un gusto volver a escucharla. Hay varias cosas que me quedaron de la charla, una de ellas usted mencionaba al principio de el receptor, la entrada, una de las entradas, el sistema renino-angiotensina. ¿Qué pasa con esos pacientes hipertensos que están tomando medicación que actúan sobre este sistema? Esa sería... Hasta ahora no se encontró diferencia, eso fue planteado muy inicialmente.
en febrero, marzo, y hay algunos trabajos que no hubo, porque primero se dijo suspender, rotar, y no hubo ningún impacto. Así Bien. que con eso tranquilo. Bien, y la otra que me quedó al final de todo fue el tema del desarrollo de las vacunas. Vimos que el desarrollo en algunas vacunas, por ejemplo, en tiempo récord, como la que se hicieron en 5 años, las más cortas, ¿no? Para poder utilizarlas, y estamos viendo que en emergencia pueden superponerse fase y adelantarse los tiempos. Pero estamos escuchando distintas noticias que estas vacunas teóricamente quieren empezar a vacunar en marzo del año que viene. ¿Eso cómo coincide o cómo se relaciona con este desarrollo de fase? Porque lo que estoy viendo es que se saltearían tiempos. No, pero el estudio, es muy buena su pregunta. El estudio de la fase 3 continúa. Si con resultados de análisis interino, que debería ser a los 3 meses, los resultados son alentadores en el subgrupo en el que se titula anticuerpos, que siempre es reducido por los costos, comparado con los que están en la vida real y se enferman, entonces ahí se otorgaría, y mirando la seguridad, se otorga la licencia de uso en emergencia, que para decirlo de alguna manera es una licencia transitoria, porque realmente no sabemos, por eso lo que remarcábamos, la importancia de la vigilancia de los efectos adversos. Se vacunaron 15.000 personas, no sabemos qué va a pasar cuando se vacune 1,5 millones. Por eso ahí es el rol nuestro, porque el que va a detectar el efecto adverso va a ser el médico. Y por eso la importancia también que el vacunado esté registrado de manera digital, para que tenga trazabilidad, porque si le dan un carnet y lo pierde, como pasa con el carnet de vacuna antigripal o cualquier otro, no tenemos herramientas, todo el registro va a tener que ser digital. Entonces esto es importante. El estudio de fase 3 sigue tal cual, pero en el mientras tanto, por la emergencia, comienza esta licencia de uso en emergencia, que, reitero, el consenso global es ofrecerla a los miembros del equipo de salud porque son los que tienen más riesgo de exposición. Que lo acepte o no lo acepte es otra historia. Una vacuna con uso de emergencia de ninguna manera puede ser obligatoria. Esto que quede claro. Lo que habían dicho, saben nuestros funcionarios, lo señalamos inmediatamente y hubo rápidamente otra versión. Es una vacuna experimental y lo que se va a hacer con esta vacunación, que muy probablemente empiece en marzo, es una fase 3 ampliada. Y nosotros hemos planteado que tiene que ser con consentimiento informado, porque sigue en fase experimental. No es una vacuna con licencia de uso y hemos solicitado que los bioeticistas sean convocados. Esto no ha pasado, pero esto tiene que ser. Es un fase 3 ampliado y particularmente las vacunas inactivadas son viejas conocidas, acá lo que cambia es el componente viral, pero las vacunas con nuevas plataformas no sabemos lo que pasa en el tiempo. Si hay un efecto de enfermedad generada por respuesta de anticuerpos, por reexposición, como ha pasado con dengue, hoy no lo sabemos. Eso estamos, como dice el poeta, haciendo camino al andar, pero creo que la persona que opte por la vacunación tiene que firmar un consentimiento informado, tiene que llevarse la copia en la cual se estén claramente explicitados los potenciales riesgos y los potenciales beneficios, como se hace en todo protocolo de investigación. Esa es nuestra postura. Ahora, ¿qué van a resolver las autoridades políticas? Lo desconozco, pero creo que si
uno lo plantea con fundamento, racionalmente, porque estamos en experimentación, esto tiene que ser aceptado. Y no me interesa si, como me contestaron, eso complejiza la operación. Bueno, tardaremos 10 minutos más. Mientras están esperando, le damos el consentimiento, que lo lea. Cuando llega le preguntamos lo que entendió. Todo el procedimiento que corresponde a un consentimiento informado. Pero no se puede vacunar en una fase 3 ampliada sin que la gente sepa. Porque es una licencia de uso en emergencia. Y esto nosotros somos los primeros que lo tenemos que tener claro. Muchísimas gracias. Doctora Emiliano. No, bueno. Doctor Matera. Sí, ¿qué tal? Bueno, doctora, la verdad que fue un placer asistir a una conferencia donde alguien expone con tanta claridad. Y no sé si por ahí le llevaría mucho tiempo a hablar un poquitito acerca de las reinfecciones, que es algo que cuesta bastante encontrar información. Uno ve que hay estadísticas de un montón de cosas, menos de reinfecciones, y a veces tenemos la idea de que habiendo tanta inversión atrás de las vacunas, puede haber algún sesgo para ocultar información. De hecho, alguien que vino de Inglaterra me comentó que como secretamente tienen una estadística de un 35% de reinfecciones, lo que parecería desalentador frente a vacunas en una enfermedad que todavía no lleva un año. Las reinfecciones es lo que más o menos claramente está definido, es que se acepta como reinfección un nuevo episodio con la confirmación del diagnóstico después de los 90 días de padecida la primera infección. Hasta ahora hay 23 casos demostrados y comunicados en la literatura internacional. En esto la Agencia Europea ha sido muy, muy estricta. ¿Y por qué son 23 casos hasta ahora demostrados? Porque no en todos los lugares que se realiza el diagnóstico se mantienen a temperatura de congelamiento, que es menos 70, menos 80, esas muestras que fueron positivas. Entonces, tenemos la muestra del episodio de ahora, rescatamos la muestra del primer episodio, se estudian los virus y vemos que son virus distintos. Esa es la limitación. En el caso, por ejemplo, del diagnóstico acá en La Plata, el único centro que congela las muestras positivas son las que llegaron al laboratorio de virología de la Facultad de Ciencias Exactas. Congela los positivos. Acá hemos tenido varios casos de reinfecciones en miembros del equipo de salud. Pero hay que demostrarla, porque si no está la primera muestra es como que se escapa, ahora se está en la etapa de purismo, ¿no es cierto? Necesito la primera muestra, necesito comparar con la segunda. El intervalo de 90 días es un buen indicador. Vamos a ver cómo sigue, esto es muy dinámico, pero esa cifra que usted dice preocupa, ¿no es cierto? Porque esto tiene que ver con lo que conversábamos de la respuesta inmune y es uno de los interrogantes con respecto a la respuesta de las vacunas si el virus sigue mutando. Lo otro que no había citado es la otra mutación, que es lo que se llama el clúster 5, que es una cepa de SARS-CoV que afectó a los bisones, y por eso el único camino es sacrificar los millones de bisones de cría intensiva en todo el escudo escandinavo, porque esa cepa se transmitió al ser humano y hay más de 200 casos confirmados. Y esa mutación tiene un potencial de transmisión importante.
Entonces, todas esas son preguntas, por eso vuelvo a decirles, es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Pero ese dato realmente muy, si esto es así, es más que preocupante, ¿no? Porque lo único que nos quedaría es seguir manteniendo, como les dije, por muchos meses, en un escenario muy optimista, 1 año o 2, el mantenimiento de las medidas de prevención, ¿no? Puedo ahora, doctor, que tenía no podía desactivar el micrófono. Adelante, doctora Emiliano. ¿Qué tal, doctora? Buen día, ¿cómo le va? Quería agradecerle por la hermosa charla, la verdad que la admiro un montón, y le quería hacer una pregunta, o sea, tengo muchas, pero le quería hacer una pregunta ahora puntual. Dado que tenemos muchos casos confirmados por clínica, no por hisopado, porque, bueno, muchos pacientitos hemos tenido que si el papá o la mamá eran positivos y tenían algún síntoma, se lo daba como positivos. No sé, yo en cuanto a la parte de seguimiento he pedido anticuerpos y los anticuerpos han venido negativos, y hoy usted lo dijo en la charla, tanto, o sea, sobre todo, por supuesto, IgG, ¿no? Entonces, en el caso del día de mañana, cuando tengamos que vacunar, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta para dar certeza de enfermedad? El tema de la clínica, el tema de los anticuerpos, o, digamos, se va a vacunar indiscriminadamente, hayan o no padecido la enfermedad. Esa es una pregunta que no tiene respuesta. No tiene respuesta. Primero no se va a vacunar indiscriminadamente, se va a vacunar al que quiera vacunarse. Y eso en función de la licencia de uso que otorgue la Autoridad Sanitaria Internacional deberá estar contemplado. Porque el que no tenga anticuerpos en el estado actual de conocimientos de ninguna manera nos quiere decir que esa persona no esté protegida. Puede haber algún otro mecanismo de inmunidad celular que hoy no está confirmado que efectivamente sea protector. Pero el interrogante que se plantea ahí es si uno desencadena, como pasa con dengue, una hiperrespuesta, que fue lo que hizo que la vacuna para dengue se desviara del propósito original de prevención, sino para prevenir las formas graves en la reinfección. Eso no lo sabemos. Es una muy buena pregunta. Hoy, responsablemente, no tiene respuesta. Gracias, Doc. Doctora Yorlando. No, justamente, hola doctora, 1.000.000 de gracias. Por favor. Realmente ha sido un placer. La pregunta justamente era lo mismo, si podría llegar a haber un riesgo agregado en la vacunación de pacientes que ya fueron COVID positivos. Pero bueno, ya lo respondió, así que 1.000.000 de gracias. No lo sabemos, no lo sabemos. Doctora, perdón, una pregunta un poco complicada, diría, pero si nosotros, de acuerdo a la exposición, tenemos hoy un 4 al 6% de los infectados que o tienen posibilidades de fallecer, ¿no es cierto? Si eso lo proyectamos a población y nosotros vamos a exponer con consentimiento informado, y estoy de acuerdo que en realidad es una fase 3 extendida, al personal esencial, llámese médicos, bomberos, policía, etcétera, etcétera, a la vacunación. Se empieza por personal del equipo de salud y una segunda sería el resto del personal esencial. Perfecto, pero con más razón, a esto voy. ¿Hay algún estudio de cohorte o que se esté valorando en función de una vacuna lógica de 2 años de experimentación para que se apruebe contra una vacuna de emergencia, y el costo-beneficio que significa exponer a los médicos en este caso, y en la segunda fase a los mayores de 65, entre los que me incluyo, contra el riesgo de la pandemia? Es decir, ¿qué conviene más? ¿Arriesgarse al consentimiento informado de ponerse una vacuna
que probablemente ande bien o no sabemos qué efectos puede causar dentro de 2 o 3 años, o seguir expuestos a las reinfecciones, a las segundas, terceras olas, etcétera, etcétera. ¿Hay algún estudio que esté valorando eso? No. Porque eso también es un elemento que nos puede llamar a la decisión de firmar el consentimiento o no. O sigo con barbijo. Eso es una decisión individual, y lo que hay que esperar es cómo es la licencia de uso en emergencia, porque precisamente es muy razonable lo que plantea, porque todo el personal esencial, equipo de salud y no equipo de salud, es el que más ha estado expuesto. La letalidad por COVID-19 en nuestro país está alrededor del 3%. Y en aquellos lugares donde está la mayor mortalidad por millón, son precisamente ciudades como Ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata, que es donde tiene mayor densidad de población mayor de 65 años. Exacto. Ahí estamos viendo lo global, pero es distinto lo que pasa si uno va separando por décadas de la vida, ¿no es cierto? 60, 70, 70, 80, 80, 90, ahí la letalidad va siendo distinta, por supuesto, a mayor edad, mayor letalidad, pero esto va a ser es muy complejo, porque precisamente el personal esencial están los que tuvieron y están los que no saben que tuvieron, que ni siquiera se pueden identificar por titulación de anticuerpos por esta respuesta errática que comentábamos. Es muy difícil, es muy difícil. Sí, si hubiera que lamentar un efecto adverso, se vacuna a una persona, tiene un efecto adverso, si se hace la titulación de anticuerpos, ¿qué puede pasar? Que sepamos que estuvo infectado. ¿Por qué? Porque lo lógico, no digo que vaya a ser así porque este virus es complejo, que dispare la respuesta, ¿no es cierto? Sí, que sí. Estuvo infectado, jamás se enteró, lo vacunamos, tiene un efecto adverso que puede ser el de respuesta aumentada, hacemos la titulación de anticuerpos y dice, uy, tiene 3.000, estaba infectado, había tenido, porque esa no es una respuesta post una dosis. Pero bueno, esa es una de las cosas que, por eso la importancia de la vigilancia y los efectos adversos, y cada uno de nosotros va a ser un investigador de efecto adverso, porque la persona va a ir al médico. Por eso la importancia de la capacitación. Lo que viene es mucho más complicado y difícil de lo que hemos tenido hasta ahora. Por eso les hice ese listado al terminar, porque es mucho, mucho trabajo, mucho lo que vamos a tener que hacer. Muy bien, muchas gracias, doctora. Doctor Greisman. Ya está. Pero pidió nuevamente la palabra. Tenés que habilitar el micrófono. Ahí está, ya está. Doctora, ¿cuáles los pacientes que han padecido COVID, se hacen la titulación de anticuerpos, las IgG, y cuál está ponderado, está tabulado cuáles son los parámetros de título protector? No se conoce, eso lo remarcamos. Además, al que tuvo, no se le hace de rutina la determinación de anticuerpos. Al único que se le hace la determinación de anticuerpos en la vida real es aquella persona que estuvo enferma y se presenta como donante de plasma. Por eso son 2 entrevistas en el caso de la donación de plasma. En la primera se corroboran los antecedentes de la enfermedad clínica, el diagnóstico del laboratorio, y se toma la muestra para titulación de anticuerpos, que se hace por enzima inmunoensayo, no por anticuerpos neutralizantes. Si el título de anticuerpos neutralizantes, que es un título establecido al azar, es mayor de 600, se le comunica
y se lo invita a la segunda entrevista, que es en la cual se va a obtener el plasma. Pero esto del punto de corte de anticuerpos varía notablemente porque, por ejemplo, los chinos cuando usaron el plasma de convaleciente de anticuerpos neutralizantes, usaron valores mayores a 1 en 600, pero en Estados Unidos se utilizan valores mayores a 2000. Entonces, realmente más adelante se comparará y lo que se necesita es establecer un correlato entre anticuerpos neutralizantes que son muy inaccesibles porque necesitan laboratorios de seguridad 4, porque es contra el virus vivo, y el título de ELISA y un ELISA estandarizado. En el caso nuestro será el COVIDAR porque es el que mejor funciona, pero todo eso hay que hacerlo. Hoy no lo sabemos, no lo tenemos. Y eso es mucho dinero, es mucho dinero y en recurso humano, en trabajo de laboratorio, eso también hay que tenerlo en cuenta. Muchas gracias, doctora. No tengo más enlistado, así que le paso la palabra al doctor Lograsso. Bueno, realmente Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Doctora Doglia, última pregunta. Ay, muchas gracias. Es cortita la pregunta. En primer, no me quedó muy claro si el que padeció COVID y que fue positivo es una contraindicación para la vacuna. Hoy no lo sabemos, doctora. Hoy no lo sabemos. Vamos a ver cómo es la licencia de uso de emergencia. Pero, por ejemplo, los que se van a vacunar, todos los de salud, van a vacunar indiscriminadamente o directamente los que tuvieron COVID positivo no lo vacunan. Pero eso va a depender de la licencia de uso. Hoy no tiene respuesta a su planteo. Bien, gracias. No lo sabemos. Gracias. Bueno, realmente ha sido un honor y un orgullo haber escuchado a la doctora. Sería muchas palabras para agradecerle. Vamos a utilizar 2 solas cortitas. Doctora, muchísimas gracias. Ha sido un honor tenerla con nosotros. Y esperemos que volver a tener nuevo contacto con usted, porque realmente ha sido enriquecedor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a disposición. Un gusto. Buena jornada y a cuidarse. Gracias. La parte administrativa, que es la parte del resumen del